Este es el asesino más seductor de América, guapo, encantador y completamente letal. Hoy hablamos de Ted Bundy, el monstruo al que todas adoraban. Theodore Robert Cowell, más conocido como Ted Bundy, nació el 24 de noviembre de 1946 en Vermont, Estados Unidos. Creció pensando que su abuela era su madre y su madre era su hermana, ya que su verdadera madre lo había tenido siendo muy joven en la edad de la adolescencia. En un principio creyó que lo mejor era darlo en adopción, pero viniendo de una familia tan católica, al final los padres consideraron que mejor lo criaban ellos en casa y lo criaron de esa forma, bajo una mentira. En la familia se respiraba violencia por parte del que él creía su padre, que recordemos que verdaderamente era su abuelo. En 1950, Ted se muda junto con su verdadera madre, Eleanor, a Washington. Allí su madre conocería a Johnny Bundy. Es ahí cuando Ted asume ese apellido por parte de su padrastro, aunque realmente nunca hubo una buena afinidad entre ninguno de los dos. Se dice que durante su infancia y su adolescencia se mostraba como un chico tímido, inseguro y que incluso en ocasiones tartamudeaba. En la universidad comienza psicología y ahí pega un cambio bastante brusco, ya que él lo que quería era aparentar una persona completamente diferente a lo que realmente él era como persona. Quería mostrarse un poco más, sociable ante los demás, amable, generoso y sobre todo un rasgo narcisista. Comienza a salir con la que se le conoce que sería su primera novia, llamada Stephanie Brook. Ella después de un tiempo lo dejaría ya que venía de una familia de dinero, una familia bastante acomodada y creía que Ted no encajaba muy bien con ese estilo de vida. Esta ruptura fue bastante dura para él, ya que él estaba profundamente enamorado de ella. Y todo esto en su mente lo que provocaría sería una bomba de relojería con respecto a todos los crímenes que cometería más adelante. En 1969 conocería a Elizabeth Cooper. Esta mujer más tarde escribiría un libro llamado El Príncipe Fantasma y gracias a ese libro se conocen muchos detalles sobre la personalidad de Ted. En 1972 se graduó en psicología y también se dice que participaba arduamente en campañas políticas sobre el Partido Republicano local. A su vez comienza labores comunitarias participando en el teléfono para atender a personas que necesitan ayuda y se dice que estuvo ayudando a personas, en este caso a mujeres que llamaban por el tema de la violencia de género. Al año siguiente se va a San Francisco por un viaje de negocios y allí, sorprendentemente, se encuentra con la que fue su primera novia, Stephanie Brook. En ese momento empiezan a tener una relación, pero recordemos que él ya estaba con Elizabeth, con lo cual aquí comienza una relación paralela con ella y al punto de que después de un año incluso le pide matrimonio y ella acepta. Pero lo curioso de todo esto es que él, en el momento en el que ella le dice que sí, le dice: no, si yo no me quiero casar contigo. Todo esto era una humillación, un plan que él había estado como cocinando a fuego lento porque lo que él pretendía con ese plan era básicamente humillarla a ella por todo lo que él había sufrido por la relación amorosa que habían tenido antiguamente. Es justo en ese año cuando él comenzaría toda la oleada de crímenes que vamos a ver a continuación, en el cual, que sepamos, al menos son 36 víctimas a manos de Ted Bundy. Todas estas víctimas tenían varios detalles en común y es que todas eran mujeres jóvenes y todas se parecían bastante a esta primera novia de la cual ya sabemos que se vengó. Johnny Lee fue su primera víctima el 4 de enero de 1974. Ella estaba en su cuarto dentro de la fraternidad del campus universitario donde ella estudiaba. Él se coló por la ventana, la golpeó y la forzó sexualmente
con la pata de madera de la cama. Al día siguiente se encontró a la chica malherida pero con vida. Y es que él le había dejado una lesión cerebral permanente, ya por no hablar de los daños psicológicos que le quedarían de por vida a esta chica. Lisa Ann fue la siguiente víctima de Ted. En este caso a ella sí le quitó la vida y su cuerpo lo llevó a una zona montañosa, cuerpo que la policía encontraría un año más tarde. Estas dos chicas eran estudiantes de la misma universidad y él en estos dos casos lo hizo completamente por la noche para así evitar que nadie lo pudiera ver. Con el tiempo, Ted se fue confiando, sabiendo lo que estaba haciendo y además cogiéndole el gusto, a tal punto de que ya no solamente cometía los crímenes de noche, sino que cambió y empezó a cometerlos también de día. Tenía algo a su favor y era un tremendo atractivo, que además lo hacía irresistible a cualquier chica a la que él se acercaba. Aparte de esa personalidad narcisista que había ido cambiando con el paso de los años, hacía que fuera demasiado encantador para ser un criminal. El modus operandi siempre era el mismo. Él se acercaba a las chicas con la excusa de que estaba impedido porque utilizaba escayolas de mentira o utilizaba muletas. En este caso, pues él le decía, oye, mira, por favor, ayúdame a meter estas cosas en el maletero, que yo solo no puedo. Y como era bastante encantador, pues las chiquillas pues no les importaba ayudarles en este caso. En el momento en el que esta chica empezaba a ayudarlo, él cogía una barra de hierro que tenía en el maletero, le asestaba un golpe, las maniataba y las metía dentro del maletero, que ya su coche previamente él lo tenía modificado porque le había quitado la parte de atrás de los asientos y así le daba como mucho más espacio para poder meter ahí a las chicas. Una vez que las tenía dentro, las llevaba a un lugar apartado y lógicamente pues vejaciones, abusos sexuales. Se dice que incluso hablaba de los cadáveres de las chicas que previamente ya llevaban un tiempo en descomposición, yendo al lugar donde las había enterrado, desenterrándolas, usando de ellas y volviéndolas a enterrar. Estómago no tenía, eso te lo digo yo ya. Entre febrero y junio de 1974, 6 mujeres desaparecieron. Todas ellas con un parecido físico increíble. Todas eran muy guapas, todas eran morenas, con el pelo largo y con la raya al medio. El 14 de junio de 1974 acabó con la vida de 2 chicas, Janice Ott y Denise Naslund, cuyos cuerpos aparecieron cerca del lago Sammamish en Seattle. Al ser una zona bastante transitada y a plena luz del día, hubo muchos testigos que vieron merodeando a Ted por la zona. Además, lo habían visto hablando con 2 chicas. ¿Qué pasa aquí? Que como había tantos testigos, pudieron hacer un retrato robot sobre Ted. Y este retrato robot la policía lo lanzó, pues por todos lados, como podéis imaginar. Llegó a la televisión y en este caso lo vio una de las mejores amigas de Elizabeth, que recordemos que era la novia que tenía Ted en ese momento. Y fue a hablar con ella y a decirle, oye Elizabeth, ¿tú no crees que este retrato robot que está poniendo la policía se parece bastante a tu novio? Es aquí cuando Elizabeth comienza a atar cabos y a darse cuenta que había ciertas incongruencias en su casa, que pudiera ser que realmente su novio fuera ese asesino que buscaba la policía. Como por ejemplo, no solamente ya el físico, que se parecía bastante, sino que además ella recordaba que se había comentado que tal coche, que en este caso era un Volkswagen, era el mismo coche que tenía su novio, pero es que además en su casa ella tenía unas muletas de Ted que ella recordaba que él nunca le había hecho falta porque es que nunca se había lesionado. Dándose cuenta de todo esto, ella acude a la policía, Ted es detenido, pero al final queda libre porque los testigos no fueron capaces de identificarlo. En 1974 se mudó a Millville, una pequeña ciudad de Utah, y se matriculó en Derecho. En noviembre, Carol Harold
aquí lo habré dicho mal, ¿vale? Perdonadme. Se escapó de Ted. Y es que en este caso él se acercó a la chica fingiendo ser un policía. Le dijo de que habían intentado robar su coche y que él la iba a acercar con el suyo propio hasta la comisaría para que pudiera poner la denuncia. Se montaron en el coche de él y él automáticamente sacó unas esposas, le puso una en la muñeca de ella y cuando fue a ponerle la otra, la chavala fue bastante rápida, le golpeó, le dio en la cara, con lo cual tuvo el tiempo suficiente de salir huyendo y acabó yendo a la policía para explicar todo lo que había sucedido. A finales de este año se cree que le había quitado la vida al menos a 12 chicas en diferentes estados de Estados Unidos. Era listo en ese sentido, ya que no quería cometer los crímenes siempre en los mismos lugares, iba cambiando y además también cambiaba su aspecto físico. Se dejaba el pelo un poco más largo, se dejaba barba, todo eso para que no pudieran identificarlo o al menos de la manera más difícil posible. Entre enero y agosto de 1975 mataría al menos a 8 mujeres más. El 8 de agosto de 1975 él estaba conduciendo de una forma un poquito, vamos a decir, más rápido de lo que debería. Un policía lo ve, le da, después de una persecución así rapidín, el alto, él se acaba parando, la policía le ve algo extraño y cuando comienza a registrar el coche, pues en el maletero ve el kit de El asesino perfecto. Encuentra una barra de hierro, encuentra cinta americana, encuentra un pasamontañas y encuentra unas esposas. Evidentemente aquí lo detienen. El 23 de febrero de 1976 comenzaría el primer juicio contra Ted Bundy. Acusado del secuestro de Carol, de la chica que había conseguido escapar, que os he contado hace un ratito, y sería condenado a 15 años de prisión. Durante su estancia en la cárcel, la policía lo estuvo investigando y registrando en profundidad su coche, en el cual ya sabéis que habían encontrado varias cosas, como por ejemplo la barra de hierro, y también habían encontrado ADN de pelo de 2 chicas de víctimas anteriores que lógicamente sabemos que fueron víctimas de Ted. A estas 2 chicas, Melissa Smith y Carol Campbell, las secuestró, agredió y torturó hasta que por fin acabó con sus vidas. Le imputaron los cargos de asesinato en el estado de Colorado, trasladándolo en 1977 a la espera de ese segundo juicio. En este caso, Ted creyó conveniente que él tenía la potestad y los conocimientos necesarios para hacerse de su propio abogado, porque él, recordemos, había estudiado Derecho aparte de Psicología. Entonces le concedieron, pues que pudiera ir a la biblioteca a buscar información para poder reforzar su defensa. Esta parte os va a gustar un montón, verás qué guay. El 7 de junio, aprovechando esas idas y vueltas a la biblioteca, nuestro queridísimo Ted se escapó por la ventana. Se hizo una lesión en el tobillo, ya que tuvo que saltar de un segundo piso, pero vamos, que a él no le importó. Lo bueno es que 6 días después, la policía logró capturarlo. Más que nada porque lo encontraron robando un coche. Y esta no sería la única vez que Ted Bundy conseguiría huir. Y es que en la Navidad de 1977 logró escaparse por el conducto de ventilación de su celda. Y lo peor, que una vez que salió fuera, pudo cometer más crímenes. Cambió su aspecto, incluso se cambió el nombre por Ted Misnet. Que no lo habré dicho bien, pero entenderme, por favor. Aquí consiguió entrar en la habitación de la facultad de una hermandad de una chica que se llamaba Lisa Levitt. En este campus universitario, él se logró colar dentro de lo que es la habitación de la chica. Una vez dentro, ya sabemos lo que hizo. La agredió sexualmente, la golpeó, la torturó y le arrebató la vida. Esa misma noche también le quitaría la vida a Margaret Bowman, además de agredir sexualmente a 2 chicas más. Otra chica que volvía
tarde a lo que es su habitación, porque ya era de madrugada, que se llamaba Nita Jean-Negari, llegó a su habitación pero no llegó a entrar porque vio la puerta entreabierta, le pareció raro, vio a un hombre del cual estaba huyendo. Ella, en pleno momento de, pánico, la chiquilla lo que hizo fue esconderse y creedme que fue lo mejor que pudo hacer y pudo identificar muy bien a Ted Bundy. Esto serviría mucho de ayuda más tarde tanto a la policía como en el juicio posterior que Ted tendría, ya que esta chica era pues un testigo clave para toda la investigación de todos estos crímenes y todas estas agresiones que Ted había conseguido hacer después de haberse escapado de prisión. Mientras él estaba huyendo, pues entró en otra habitación de otra chica llamada Cheryl Thomas, y esta chica también la dejó con vida, aunque evidentemente ya sabemos que la agredió, la golpeó y además le hizo una lesión en el oído que le dejaría, el tímpano tocado para toda su vida. El 9 de febrero de 1978 secuestraría, agrediría y le arrebataría la vida a Kimberly Lynch, una niña de tan solo 12 años. El 15 de febrero, un policía vio un coche que coincidía con la matrícula que estaban buscando de Ted y consiguió, después de un forcejeo y demás, arrestarlo por fin. Se inició un nuevo juicio en el que aquí lo estaban acusando de todas las agresiones que había cometido, en esa facultad de la universidad que hemos estado hablando anteriormente. En este caso, él tuvo también la brillantísima idea de defenderse él mismo. Afortunadamente había muchísimas pruebas en su contra, había testigos y había una prueba que sería crucial para el caso, y es que coincidía perfectamente la mordedura a una de las víctimas con la dentadura de Ted Bundy, y eso fue algo que realmente hizo que todo encajara a la perfección. Este juicio fue realmente mediático por, aparte de, evidentemente, la cantidad de acusaciones que tenía Ted Bundy en su contra, no solamente por eso, que ya es horrible, sino porque había una cantidad de chavalas jóvenes que se sentían atraídas hacia él, que aparecieron en el juicio. Y no os lo perdáis, porque a mí esto me pone de mala leche, perdonadme que os lo diga, pero yo jamás lo entenderé. El hecho de que una persona pueda llegar a enamorarse y idealizar a una persona que ha estado haciendo las barbaridades que os he dicho antes, y estas chicas, muchas de ellas, aparecieron en el juicio vestidas, peinadas y con los accesorios que llevaban las víctimas cuando él hizo todo lo que hizo. O sea, os voy a decir una cosa, muy bien de la cabeza, mi vida, tú no puedes estar. Aparte, le llegaron las famosas miles de cartas de admiradoras y enamoradísimas que las tenía locas, que yo no lo comprendo, de verdad, no lo comprendo. El jurado lo declaró culpable de los hechos que se le imputaban, condenándolo a 2 cadenas perpetuas y además a la silla eléctrica. El 7 de enero de 1980 volvió a ser juzgado, pero esta vez por asesinato, secuestro y agresión a esta niña de 12 años de Kimberly. En este juicio pasó una cosa que no os va a entrar en la cabeza, yo lo sé, y es que Ted llamó a declarar a su novia que había estado con él desde que habían empezado, todas estas acusaciones. Esta era una nueva chica que se había ennoviado con él, ¿vale? Estando declarando, él le preguntó que si él había tenido un mal comportamiento delante de ella o un comportamiento fuera de lo normal, a lo cual ella dijo que no. Y la siguiente pregunta que le hizo fue: ¿quieres casarte conmigo? Y la respuesta de ella fue sí. Y las siguientes palabras de él fueron: por la presente, me caso contigo. Y lo mejor de todo es que este matrimonio fue legal porque eso se permitía.
Siempre se ha pensado que todo este espectáculo que él montó durante el juicio y demás era simplemente una artimaña, una cosita que él tenía planeada para dar un poco de pena de alguna forma tanto a los testigos que estaban allí como también a todo lo que es el jurado, incluso al juez. Es como decir, ¿veis que no soy tan mala persona? No fue así, evidentemente lo declararon culpable y fue sentenciado a una pena de muerte más. Durante el tiempo que estuvo en el corredor de la muerte, él intentó por todos los medios como evitar lo máximo posible que la fecha de su muerte no llegara, ¿vale? Porque además estuvo colaborando con la policía, intentando ayudarla con otros casos de asesinato, encarcelando a otros asesinos. Y además también empezó a colaborar con lo que serían sus propios crímenes, con lo que él había hecho diciendo dónde estaban, bueno, pues algunos cuerpos que no se habían encontrado. Todo esto para que su fin no llegara nunca. Afortunadamente llegó y fue el 24 de enero de 1989 con 42 añitos. En el momento de lo que sería la ejecución de Ted Bundy, bueno, hubo muchísima gente que se echó a la calle y digamos que la gente estaba dividida entre las personas que querían que a él lo frieran, literal, y las personas que seguían creyendo que como era tan guapo, era imposible que hubiera cometido esos crímenes o de haberlo hecho, a lo mejor es que las chavalas se lo habían buscado. Y hasta aquí el caso de hoy, espero que me deis vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo.